Vivimos rodeados de promesas. Los algoritmos nos susurran que estamos a solo un clic de la felicidad. Influencers nos venden estilos de vida como si fueran fórmulas mágicas para encontrar sentido. Comemos, deslizamos, consumimos, reaccionamos, siempre persiguiendo algo, siempre esperando el siguiente alivio, la siguiente recompensa, el próximo placer. Pero debajo de todo ese ruido hay un silencio inquietante, una sensación extraña de que no importa qué tanto corras, nunca llegas. No importa cuánto consumas, nunca te llena. Y quizá lo más perturbador de todo, no importa cuánto logres, nunca parece suficiente. Tal vez estás atrapado en ese ciclo ahora mismo, atado a deseos que parecen tuyos, pero que fueron instalados en ti sin permiso. Deseos que no nacieron de tu voz interior, sino de la comparación externa. El deseo de ser más atractivo, más rico, más admirado, más deseado. El deseo de ganar, incluso si no sabes para qué. El deseo de complacer, incluso si eso te traiciona. El deseo de demostrar tu valor, aunque te pierdas en el camino. Aquí es donde entra el estoicismo, una filosofía nacida en medio del caos de la antigua Grecia, entre guerras, esclavitud y colapso social, pero que hoy se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para sobrevivir al ruido interior. Los estoicos entendieron una verdad brutal. No sufrimos por las cosas en sí, sino por los deseos que proyectamos sobre ellas. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en uno de los pensadores más influyentes de la historia, dijo: «No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa». Y no hay reacción más corrosiva que la que nace de un deseo ciego por lo que está fuera de tu control. Ese es el problema invisible del deseo. Te mantiene proyectado en el futuro, siempre esperando, siempre deseando convertirte en alguien más. Y en esa espera se que va la vida. Peor aún, comienzas a medir tu valor por lo que todavía no tienes. Y así vives en deuda permanente con la existencia. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió en su diario: «Puedes liberarte en cualquier momento, solo necesitas ver las cosas de otra manera». Esa frase, escrita por uno de los hombres más poderosos de la historia, no habla de renunciar a todo, sino de entender que el deseo sin control es la forma más sutil de esclavitud moderna. Piensa un momento, ¿cuántas decisiones has tomado que en realidad no eran tuyas? ¿Cuántas veces has perseguido algo solo porque los demás lo hacen? ¿Cuántos de tus deseos fueron implantados por la publicidad, la comparación, las heridas de la infancia? La psicología moderna llama a esto deseo mimético, una teoría de René Girard que muestra cómo la mayoría de nuestros deseos no son realmente nuestros, sino reflejos de lo que otros desean. Imitamos, competimos, envidiamos, muchas veces sin darnos cuenta. El estoicismo propone lo contrario: autonomía del deseo, el poder de elegir qué es valioso para ti, la capacidad de redefinir lo esencial, la fuerza de preguntarte con honestidad: ¿esto realmente lo quiero yo o solo creo que lo quiero? Ahí es donde todo empieza a cambiar, porque cuando comienzas a examinar tus deseos con claridad filosófica, te das cuenta de que muchos de ellos ni siquiera son deseos verdaderos. Son distracciones, son formas de anestesiar tu ansiedad, intentos desesperados de llenar un vacío con estimulación. Pero ese vacío no se llena con más, se llena con menos ilusión, menos apego, menos necesidad de validación externa. Séneca, otro maestro estoico, escribió: «No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más». Y si observas el mundo de hoy, verás que la pobreza moderna ya no es material, es emocional, es la escasez de presencia, un estado constante de querer algo indefinido, inalcanzable, pero profundamente sentido como ausente. Aquí es donde el estoicismo se convierte en medicina, porque no alivia los síntomas, va directo a la raíz del sufrimiento. El problema no es el mundo, es cómo hemos sido entrenados para reaccionar ante él. Nos han enseñado que la felicidad está en acumular, que la paz se encuentra en la victoria,
que el valor se mide por los resultados. Pero los estoicos invierten ese script. La felicidad está en el alineamiento, la paz en la claridad, el valor en vivir por principios, no por impulsos. La psicología conductual moderna lo llama mindfulness, la capacidad de ser consciente de tus emociones, pensamientos y conductas automáticas. Pero los estoicos hablaban de esto hace 2000 años. Lo llamaban prosoche, atención plena, el ejercicio diario de observar tu mente, de diseccionar tus impulsos, de distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Suena simple, pero es revolucionario, porque cuando lo practicas de verdad, descubres que gran parte de tu sufrimiento es opcional. El deseo constante de más se alimenta de una creencia oculta, que solo serás feliz cuando logres X. Pero esa X siempre se mueve. Hoy es un celular, mañana un cuerpo, después una pareja, luego un sueldo. Y cuando te das cuenta, tu vida entera ha sido una persecución sin descanso. Y lo peor, por metas que ni siquiera eran tuyas. El estoicismo no te pide que renuncies a todo, pero sí te invita a hacerte una pregunta clave antes de cada deseo. ¿Esto es necesario? Marco Aurelio se la hacía a sí mismo todo el tiempo. Miraba sus ambiciones y preguntaba, ¿esto está alineado con la naturaleza de mi alma o solo es vanidad disfrazada? Cuando filtras tus deseos a través de ese lente, tu mundo cambia. El ruido externo pierde poder. La publicidad emocional ya no te controla. La comparación desaparece, porque dejas de medirte por lo que hacen los demás. Comienzas a moverte por principios internos. Esa es la propuesta estoica. No es volverte un monje, no es renunciar al mundo. Es vivir con intención. Es no ser esclavo de la próxima recompensa. Es no necesitar algo externo para validar tu existencia. Y sobre todo, es darte cuenta de que la verdadera fuerza es estar en paz, incluso cuando todo a tu alrededor no lo está. El mundo moderno se alimenta de tu descontento. Cada anuncio que ves, cada notificación que recibes, cada tendencia que te dicen que sigas, todo está diseñado para despertar un deseo. Y no cualquier deseo, uno que te haga sentir que no eres suficiente, que te falta algo, que hasta que no lo compres, hasta que no lo consigas, hasta que no lo muestres, estás incompleto. Pero el estoicismo rompe esa ilusión, porque te dice una verdad radical. Ya eres completo, solo que te han distraído de tu propia esencia. Y no es una frase bonita de autoayuda, es una postura profundamente filosófica y psicológica. Los estoicos creían que el ser humano es completo por naturaleza. No nos falta nada por dentro. Lo que nos inquieta es la falsa creencia de que la plenitud está afuera. Cuando comprendes esto de verdad, algo dentro de ti se rompe, y con eso se rompe el ciclo de la búsqueda compulsiva. La psicología moderna le llama esto locus de control interno, la creencia de que tu paz y tu poder vienen desde dentro, no de los eventos, ni de las personas, ni de las conquistas, sino de cómo los interpretas y respondes ante ellos. Y ahí empieza la verdadera transformación, porque el día en que dejas de tercerizar tu paz, te vuelves invencible. Eso no significa que dejes de tener deseos, significa que el deseo ya no te controla. Se convierte en una herramienta, no en un tirano. Empiezas a usar el deseo de forma intencional. Lo canalizas en crecimiento, en creatividad, en disciplina. Dejas de perseguir placeres rápidos y comienzas a construir profundidad. Marco Aurelio, aún siendo emperador del mayor imperio de su tiempo, practicaba el malestar voluntario. Dormía en lugares incómodos, caminaba sin lujos, reflexionaba sobre la muerte y la pérdida. No porque fuera masoquista, sino porque sabía que la comodidad nos debilita si no se examina, y que el deseo sin control nos esclaviza. Entrenaba su mente para desprenderse de lo que podía perder, de modo que pudiera vivir con libertad y no con miedo. Este es el gran contrasentido de la vida moderna. Tenemos más que nunca, pero nos sentimos más vacíos que nunca. ¿Por qué? Porque lo que ha aumentado no es solo la comodidad, es el deseo. Y el deseo desenfrenado destruye la calma interior. Séneca lo advirtió hace 2000 años. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Cuando deseas algo, comienzas a imaginar todas las formas en que eso te hará feliz. Lo idealizas, lo proyectas.
Pero cuando lo consigues, la realidad casi nunca se parece a esa fantasía, y entonces viene la decepción. Así que vas por lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente. La solución estoica no es reprimir tus sentimientos, sino examinar tus pensamientos. ¿A qué te estás apegando? ¿Qué estás esperando que la realidad nunca te prometió? ¿Qué ilusión estás defendiendo que te rompe por dentro? En ese sentido, el estoicismo es profundamente psicológico. Es reestructuración cognitiva mucho antes de que la psicoterapia le diera ese nombre. Te invita a observar tus pensamientos automáticos y a preguntarte, ¿esto me ayuda o me daña? El deseo para los estoicos no es un enemigo, pero el deseo sin razón es peligroso. Y en un mundo donde los algoritmos te conocen mejor que tú mismo, el deseo puede ser fácilmente secuestrado. Crees que quieres algo, pero es solo tu sistema nervioso reaccionando a un estímulo diseñado. Crees que tomaste una decisión, pero fue tomada por ti, por la publicidad, los datos, los colores, la urgencia emocional. Liberarse de esto requiere vigilancia, práctica diaria, autoobservación, diario personal, silencio. Y una pregunta constante: ¿esto me acerca a la virtud o me sumerge más en la ilusión? Virtud, para los estoicos, no es moralismo, es alinearte con tu mejor versión. Es vivir con sabiduría, con coraje, con justicia y con templanza. Cuando pones estos valores en el centro, tus deseos comienzan a purificarse. Ya no deseas lo que te debilita, ya no anhelas lo que te distrae. Deseas lo que te fortalece, aunque cueste más, aunque tome más tiempo, aunque nadie lo aplauda. Esa es la verdadera rebeldía. En un mundo que grita más, tú eliges decir basta. En un mundo obsesionado con las apariencias, tú construyes sustancia. En un mundo que necesita validación constante, tú encuentras paz en la soledad. Y eso te vuelve libre. Pero la libertad, la verdadera libertad, tiene un precio. El precio es la honestidad. Tendrás que admitir cuántas veces traicionaste tus propios valores por un deseo fugitivo. Tendrás que enfrentar cuánto tiempo has perdido persiguiendo cosas que no eran tuyas. Tendrás que tolerar el vacío momentáneo de no seguir cada impulso. Pero lo que obtienes a cambio es invaluable. Claridad, paz, fuerza, dirección. Dejas de intentar impresionar y empiezas a intentar mejorar. Dejas de pretender y empiezas a convertirte. Dejas de consumir compulsivamente y empiezas a crear con intención. Esto es estoicismo aplicado a la vida real. No como una idea distante, sino como una práctica vivida. Una lección diaria de estar presente, de ser deliberado, de ser libre. Y ahora, tal vez por primera vez, puedes hacer una pausa y preguntarte: ¿cuáles de mis deseos realmente nacen de mí? ¿Cuáles me hacen más pequeño? ¿Cuáles me hacen más fuerte? ¿Qué espero cuando nadie me está viendo? ¿Qué valoro cuando nadie me está validando? Ahí, en ese espacio, ocurre la transformación. No en un momento de motivación efímero, sino en la honestidad silenciosa. En elegir la presencia en lugar de la proyección. La quietud en lugar de la estimulación. La esencia en lugar de la imagen. Y si esto resonó contigo, si sentiste ese cambio sutil pero profundo en tu forma de ver las cosas, quédate con nosotros. Suscríbete al canal. Este es un espacio para quienes están cansados de la autoayuda superficial y quieren algo más profundo. Para quienes ya no quieren escapar de la vida, sino vivirla plenamente, a través de la filosofía, la psicología y la claridad del estoicismo. Porque al final, eso que has estado persiguiendo todo este tiempo, nunca fue el objeto, fue la paz que imaginaste que traería. Y esa paz puedes encontrarla ahora, no acumulando más, sino necesitando menos, con sabiduría. Nos vemos en la próxima reflexión.